Y mientras vemos, ¿no?, la concentración que se está dando de a poco en Plaza Lavalle, también hay otro frente para abordar, para analizar, que tiene que ver con el tema colectivos en el AMBA, puntualmente el conflicto latente con una reducción importante del servicio, que esto lo estamos viendo desde hace unas horas, una convocatoria que se dio para muy pronto, ¿no?, para el día de mañana. Y estamos en comunicación con Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Luciano, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Moure te saluda, junto a mí se encuentra Uriel Friedman. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Luciano, contanos un poco el cuadro de situación y el motivo por el cual llegaron a esta decisión. Sí, en realidad nosotros hacemos el esfuerzo de aclararlo. Más que una decisión, es una situación de fuerza mayor, debido a que nosotros no fijamos la tarifa ni fijamos los subsidios, los cuales están congelados desde hace 4 meses, en un contexto de inflación del 20% mensual. Como dato más dramático, el gasoil duplicó su precio en 4 meses en el mismo periodo y nosotros tenemos el mismo ingreso. Entonces, cuando se da una situación de ese tipo, las empresas no tienen más remedio que o ajustan sus servicios a los recursos de los que disponen o directamente paralizan sus actividades. Por eso, entre los dos temas, nosotros optamos por el mal menor y acomodamos el nivel de frecuencia a la capacidad que tiene cada empresa para comprar gasoil. Capacidad que cada vez es menor, porque como la inflación estaba ahí viajando al 20% mensual, eso empieza a tener impacto sobre no solamente el gasoil, sino aprovisionamiento de repuestos, etcétera. La semana pasada teníamos una merma del 10 o del 15% de los servicios, hoy tenemos una merma, sabíamos que esta semana iba a ser muy complicada, tenemos una merma ya del 30% del día de ayer y hoy ya estamos en el 50%, motivado de este cuadro de situación. Nuestro ingreso es el mismo hace 4 meses, los costos aumentan al 20% mensual y si no recomponemos los ingresos no tenemos forma de garantizar la continuidad de los servicios. Por eso la reunión de mañana, a ver de qué manera, habiendo un contrato de explotación entre dos partes, el Estado y los prestadores de servicios públicos, si logramos que ese contrato de explotación se cumpla, no debería haber problema porque nosotros estamos obligados luego a prestar la totalidad de los servicios, pero si la tarifa está congelada y los precios están congelados, no hay forma en este contexto donde todos los precios se están liberando de la economía argentina, excepto el transporte, el LAMBA, no tiene sentido, no hay forma de brindar servicios. Por más buena voluntad que tengamos los operadores, estamos dependiendo de que la otra parte cumpla su parte del contrato. Entendemos que el Estado, digamos, lo sabemos todo el mundo, lo que se dice en estos días, no hay plata, o lo cual trasladarlo todo a subsidios es muy complejo, pero por otro lado la gente también dice que no tiene plata. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Entonces, como ese problema por el lado de los ingresos no se resuelve, hoy en día las empresas se ven forzadas a resolverlo por el lado de la oferta. Restringir la oferta a los recursos disponibles. Eso explica el cuadro de situación actual y es la situación de la cual nosotros imperiosamente necesitamos salir para que tengan garantizado el transporte las 11 millones de personas que viajan por día en el AMBA. Luciano, buen día, ¿cómo estás? Ustedes hablan de un valor del colectivo sin subsidio que debería rondar los 1.000 pesos. En principio preguntarte si esto es correcto y ¿a cuánto se iría el valor del colectivo para el bolsillo del pasajero a partir de lo que ustedes tienen pensado hablar con el gobierno el día de mañana? Claro, nosotros lo que hicimos fue, hicimos una proyección basada en 2 premisas. Primer premisa, hay una reducción del 35% de los subsidios, según las palabras del ministro Caputo en la conferencia de prensa hace 2 semanas. Esa es la primera premisa. Y la segunda premisa, tenemos que incorporar en la ecuación económica toda la inflación que hubo en estas semanas, de lo contrario es imposible trabajar. Entonces, los 400 pesos que hoy estamos persiguiendo entre tarifa y subsidios, deberían irse, según los cálculos oficiales del propio gobierno, pero poniendo los precios de la economía del día, debería irse a 800 hoy, diciembre. La proyección que hacemos, como la inflación está en el 20% mensual, que en enero podemos estar hablando tranquilamente de 1.000 pesos promedio en enero. Ahora, si después los subsidios, que hoy en día son el 90%, tienen que bajar al 60%, porque si le sacamos un tercio, significa de que los 1.000 pesos que proyectamos, 600 se cubrirían con subsidios. Te quedan 400 que deberían cubrirse con tarifa.
si la tarifa promedio hoy es de 40 pesos y debería ir a 400, eso significa multiplicar por 10 el cuadro tarifario actual desde enero. Es decir, el jubilado que paga 25 pesos, porque viaja, por ejemplo, saca el mínimo y tiene un descuento por atributo social, paga 25 creo, pagaría 250, el que hoy paga 52 pesos pagaría 520, el que hoy paga 60 pagaría 600, y el que hoy paga, bueno, no sé, hay boletos caros de 300 pesos, distancias muy largas, pagaría 3.000. Eso es lo que nosotros proyectamos en base a lo que estamos escuchando y en base a los cálculos que nosotros hacemos de los insumos de la actividad. Obviamente son datos no oficiales, son nuestras proyecciones, son nuestras estimaciones, estos son números que son transparentes de la manera que son calculados, necesitamos hablar con la autoridad de transporte para ver en cuál de todas estas variables, cómo se implementa, en qué plazos, en qué momento, porque las empresas tienen que planificar sus actividades para las próximas semanas y no saben con qué panorama se encuentran, de ingresos, de precios, de niveles de pasajeros. O sea, es muy incierto todo este panorama y en el medio está el sistema de transporte de 11 millones de personas con 50.000 trabajadores. El segundo sistema de transporte más grande del planeta en el AMBA, que es una de las 20 regiones urbanas más densamente pobladas. O sea, es muy grande el tamaño del desafío y por eso esperamos prontamente iniciar este camino de trabajo y de diálogo con las autoridades ingresantes. Luciano, el hecho de tener la reunión mañana con el gobierno y entender un poquito más la letra chica de esta decisión, por un lado de su situación en particular, pero también la decisión del gobierno de descongelar las tarifas y con esta medida en sí, ¿no? A partir del 1 de enero, ya con esta decisión de no enviar más dinero, ¿creen que van a arreglar un poco más las cuentas o es una situación que también va a ser un poco más complicada? Nosotros vemos, te soy sincero, nosotros vemos un panorama muy complejo porque esta crisis se fue gestando durante mucho tiempo, se agravó este año por la inflación, porque Argentina entró en un proceso electoral que para este tipo de cosas es muy adverso porque se congelan las decisiones, se congela la tarifa en un momento donde se empiezan a tomar decisiones con una mirada electoralista, los problemas quedan, digamos, debajo de la mesa y ahora hay un cambio total en la política económica, hay autoridades que recién entraron al transporte, tienen un problema de semejante magnitud y los plazos para resolverlo son escasos, porque no hay dinero. Entonces, eso, digamos, nosotros, como simples prestadores de servicios, que no fijamos el precio de nuestra actividad, no fijamos los subsidios y además estamos obligados a brindar un servicio, pues somos responsables por el servicio que hacemos, nos deja en una situación muy incómoda, muy precaria, con mucha incertidumbre. Por eso necesitamos, nosotros, y eso es importante, claro, no es que nosotros queremos o necesitamos subsidios del Estado, no los queremos y no los necesitamos. Lo que nosotros planteamos es, hay un contrato de explotación que dice cómo debe ser la tarifa, cómo se debe calcular, que se cumpla ese contrato de explotación, así nosotros podemos hacer nuestra parte, porque estamos obligados a brindar ese servicio, que después el Estado decida a quién subsidia, de qué manera lo subsidia, si le quiere dar más subsidio a los jubilados, si le quiere dar menos subsidio a los trabajadores. Eso ya es una política social del transporte de la cual nosotros no nos metemos porque no nos corresponde. Nosotros lo que necesitamos es un contrato de explotación que nos permita a nosotros tener las condiciones económicas de brindar los servicios, comprar gasoil, renovar unidades. Y eso es lo que nosotros necesitamos juntarnos y charlar con las autoridades, que en este momento lo que vemos que además son 3 autoridades, porque acá está en juego la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y, bueno, ahora no es más Ministerio de Transporte, sino Secretaría de Transporte de la Nación, que también tienen que ponerse de acuerdo entre las 3 jurisdicciones, porque algunos dicen que, por ejemplo, el transporte es un hecho local que le compete a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires. Pero por otro lado, el marco normativo vigente delegó toda esa responsabilidad en el ex Ministerio de Transporte de la Nación. Entonces, hay toda una cuestión normativa que se debe resolver primero para que se vaya hacia ese rumbo que es el que se expresa que en cuanto a política de transporte. Entonces, todo eso se tiene que resolver a una velocidad rápida y en el medio tenemos la inflación que se aceleró, los ingresos congelados, 50.000 trabajadores y 11 millones de personas viajando diariamente en colectivo. Entonces, es muy complejo el panorama. Y la verdad no tenemos certezas de cómo sigue. Lo que sí te puedo decir es que mientras siga el ingreso congelado, no va a haber forma de garantizar la continuidad del transporte público. Escenas como la de ayer o la de hoy
la vamos a ir viendo más frecuentemente, porque este es un problema de plata que se arregla con plata, es un tema de recursos. Si los recursos no están, no puede haber transporte. Luciano, muchísimas Esa es la situación. Muchas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo. Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. 10 pasaditas, nos vamos, cerramos esta edición de Mañana Sí. Uriel Friedman, hasta mañana. Hasta mañana, Jorge Mauri, hasta mañana ustedes del otro lado. Hasta mañana, Mica Ledesma. Mirá vos, Mica Ledesma, Gonza Pérez Troyano en la producción. Chau.